Hola mis queridas hermanas, les saluda Connie a cada una de ustedes con mucho amor esta mañana y les quiero compartir la palabra del Señor, pero sin antes invitar al Espíritu Santo, invitar a la presencia de Dios que esté con cada una de nosotras y que Él esté en mi boca para yo poder compartir su palabra y así poder fortalecernos unas a las otras. Amén. Y la palabra que les voy a leer el día de hoy se encuentra en Hechos 16, del versículo 23 al 33. Y vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Amén. Qué hermosa historia, qué hermosa palabra. Podemos ver aquí la historia de Pablo y Silas, dos hombres que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban oyendo la voz del Espíritu Santo. Ellos estaban en Filipo y a pesar de ellos estar haciendo un bien, estaban pasando por esta dificultad, ya que fueron azotados y fueron encarcelados. Pero podemos ver algo maravilloso en ellos, un ejemplo poderoso. Pablo y Silas oraban a Dios, aún estando en la cárcel. Cantaban himnos a Dios, aún estando presos y heridos. Y esto provocó que los presos oyeran las alabanzas y las oraciones a Dios. Su mirada estaba en Jesús, aún en dificultad, aún pasando por un suceso doloroso. Me imagino tanto físicamente como espiritualmente, ellos no perdieron el gozo por el Señor. Podemos ver que la alabanza que ellos entonaron y las oraciones fueron poderosas, armas poderosas para poder dar salvación a otros, porque el carcelero se iba a matar. Él tuvo temor de que ellos hubieran huido y dieran represalias contra él, y ese temor lo iba a llevar al suicidio. Sin embargo, Pablo y Silas no huyeron, ellos se quedaron ahí. Ellos oyeron la voz del Espíritu Santo, ellos comprendieron que eso era un propósito de Dios, y se quedaron ahí. Y él les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él ya estaba sintiendo la voz del Espíritu. No hubo nada que impidiera el propósito de Dios. Y esa dificultad era un propósito de Dios.
Podemos a veces sentir que la dificultad no debería a lo mejor estar en nuestras vidas, porque a veces sí buscamos hacer la voluntad de Dios, sí queremos oír la voz de Dios, sí estamos buscando la presencia de Dios. Entonces muchas veces podemos preguntarnos por qué hay dificultad si estamos haciendo las cosas bien, por qué hay problemas si estamos haciendo las cosas bien. Pero en esta historia podemos comprender que todo tiene un propósito. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Y a veces un propósito que no es solo para nosotros, sino que para otros. Porque aquí podemos ver que la dificultad que Pablo y Silas tuvieron que pasar era para poder dar salvación a otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque ellos fueron obedientes, porque ellos buscaron la presencia de Dios. ¿Qué hubiese pasado si ellos lloraran o se hubiesen quedado sin hacer nada, simplemente ahí en la cárcel, pensando, dejándose llevar por sus pensamientos, frustrándose, sufriendo o quejándose? Pero ellos no se quejaron. Ellos adoraron a Dios. Ellos buscaron su rostro, aún en dificultad, y eso trajo gloria. Eso trajo libertad, sanidad y salvación para aquel carcelero que estuvo a punto de morirse. Y su familia, porque ese proceso también trajo salvación a su familia. Es decir, una dificultad trajo salvación para muchos. Ese proceso era necesario. Dios lo permitió. Por eso que debemos dejarle todo al Señor. Aunque estemos pasando una dificultad, aunque estemos pasando muchos problemas, aunque veamos que todo nos sale mal, decirle: Señor, tal vez esto es necesario, tal vez mi proceso es necesario, porque a lo mejor el Señor quiere hacer algo en tu vida a través de ese proceso. El Señor quiere hacer algo a través de eso para otras personas. A lo mejor tu testimonio va a glorificar a Dios y va a ayudar a otros. Todos los procesos que vivimos están en las manos del Señor. Todas las pruebas están en las manos del Señor. Porque su palabra lo dice. Si nos vamos a su palabra, el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Él nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero Él nos dice: confiad. Confiad en mí a pesar de que estés pasando aflicciones. No dejes de confiar en mí, aun cuando veas que nada está pasando. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y saber que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. La palabra de Dios dice que nuestra fe es probada para ver nuestra obediencia, para probar nuestro amor, para ver cuánto somos capaces de soportar por el Señor. Así como Dios probó a Abraham y a Job. Pero su desierto no era eterno. La prueba duraba solo un poco. Su palabra dice que debemos pasar aflicciones y debemos sufrir. Dice su palabra en 1 de Pedro 1, del versículo 6 al 7, que vamos a ser afligidos por un poco de tiempo si es necesario, para probar nuestra fe.
para perfeccionarnos, para fortalecernos, para establecer nuestro propósito, para crear un carácter en nosotros, el carácter que Cristo quiere que tengamos. Por eso hay procesos que son necesarios, cosas que tienen que suceder. Por eso confiemos en el Señor, que todo lo que nos suceda lo vamos a comprender el día de mañana. Por más difícil que sea, por más duro que sea el proceso, el Señor está con nosotros. Y en la dificultad podemos oír la voz del Señor, porque cuando estamos en prueba es cuando más necesitamos a Dios. Cuando estamos tristes es cuando más necesitamos a Dios. Por eso que la dificultad y la prueba nos permiten depender de Cristo. Nos hacen necesitar tanto a Dios que aprendemos a depender de Él. A que nuestra vida dependa en todas las áreas de Jesús. Quisiera compartirles un texto que yo escribí con respecto a las pruebas, con respecto a los procesos, a lo que a veces tenemos que pasar. Dice: las pruebas nos ayudan a depender de Dios, pues en medio de las dificultades es cuando más necesitamos a Dios. Nos aferramos a su presencia y a su voluntad, y eso logra en nosotras un gozo, una fe y una esperanza mayor, pues ponemos nuestra vista en Jesús y no en el problema. Y confiamos plenamente en su palabra maravillosa, que nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amemos a Dios y todas las cosas nos ayudarán a bien. Busquemos el rostro de Jesús y así todo lo que nos pase nos va a ayudar. Nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a aprender aquellas cosas que Dios quiere que aprendamos. Nos va a ayudar a prepararnos para el propósito que Dios tiene. A veces Dios quiere cambiar ciertas cosas en nuestra vida para que así podamos recibir luego la bendición. A veces no estamos listas. A veces somos muy niñas para recibir lo que Dios quiere entregarnos. Por eso tenemos que buscar a Dios, pedir a Dios su voluntad, porque Él hará todo perfecto. Su voluntad es perfecta y agradable. Bendito sea el Señor. El Señor está con nosotras. El Señor no se olvidará jamás de nosotras. Aunque estemos pasando algo difícil, podemos sentir que ahí es cuando Él más cerca está de nosotras. Aunque estemos afligidas y cansadas, su palabra dice que echemos todas nuestras cargas sobre Él. Es decir, no estamos solas. Dice su palabra: podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él está pendiente de nosotras. Él cuida nuestro corazón, Él lo fortalece, Él lo llena. Y esa llenura está aquí, en su palabra. Cuando estemos afligidas, cuando estemos ansiosas, cuando estemos nerviosas, cuando estemos preocupadas, cuando no sepamos qué hacer, cuando el problema sobrepase nuestra vida, aquí está el consuelo. Aquí está la fortaleza. Aquí está todo lo que necesitamos. Dice su palabra en Romanos 5, del 3 al 4, la prueba, la tribulación produce paciencia, esperanza y fe. Nos ayuda bien, porque aumenta nuestra fe, porque aumenta nuestra esperanza, porque aumenta nuestra paciencia.
Por eso que su palabra dice que todo nos ayuda bien, porque los sucesos que pasamos en nuestra vida nos ayudan a aferrarnos más a Cristo. Pidamos a Dios su propósito, pero también fortaleza, porque su propósito se cumple a su manera. Su voluntad a veces no es lo que nosotros creemos. Entonces pidamos a Dios su voluntad, pero también fortalece mi corazón, Señor. Porque a veces es difícil, porque para llegar a tu voluntad debo pasar por situaciones. Para llegar a tu voluntad a lo mejor debo vivir procesos. Para llegar a tu voluntad a lo mejor tengo que ser transformada. Y a lo mejor eso es difícil, pero yo quiero adorarte, Señor. Así como Pablo y Silas te adoraron. Así como Pablo y Silas oraron. Y su propósito ahí en Filipos fue difícil, pero ayudó a otras personas. Señor, nuestro testimonio a lo mejor ayudará a otras personas. Bendito seas, Señor, bendita sea tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Les animo, hermanas, a que busquen el rostro del Señor. Se aferren a su palabra y a su propósito. A veces las cosas no suceden como esperamos, pero Él está con nosotras. Él quiere enseñarnos muchas cosas. Él quiere llevarnos más allá. Él quiere llevarnos más alto, porque dice su palabra que sus pensamientos son más altos. Confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día y el Señor esté con ustedes. Amén.